Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes amigos, bienvenidos. Vamos a hacer prueba de audio para que por favor nos confirmen si nos están escuchando, por favor. Y así empezamos este en vivo que les tenemos preparado para hoy. Entonces nos encantaría saber si de pronto sí nos están escuchando. Sí, ¿cierto? Ahí ya quedamos. Listo. Ahí ya según esto sí estamos. Estamos ya con buen audio. Estamos bien. Hola. Hola amigos, bienvenidos. Muchos abrazos y muchos besitos para todos. Voy a saludar rápidamente a las personas que desde hace rato están ya comentando. Está la tía Chuchis, a Carolina Capricornio, también a Estela Nelly Rojas, a Ingrid, mamá empresaria, a Vivian. Hola Vivian, gracias por estar visitándonos el día de hoy, acompañándonos el día de hoy, a Ceci, a Doris Esperanza, a Ginela Rivera, que hace parte de nuestros miembros del canal, muchísimas gracias, a Maritza Núñez, Luisa Tobar, Sonia, Sofía Melo, por aquí le voy a bajar completamente el audio aquí a mi celular, que es el que me indica a veces si nos están escuchando o no, ¿verdad? Entonces está Teresa Saldarriaga, Jenny Vega, María Díaz, a Mincy, que nos saluda desde Portugal, por eso ponemos el horario también para Portugal entre nuestros horarios, a María Díaz, a la abuela ibaguereña, amén por esos bonitos deseos. A todos, muchísimas gracias. Alba Pisis, Diana Zapata, Mariela Coelho, que nos saluda desde Ecuador. Gloria Lazo nos saluda desde Neiva. A Barbie Spears, que nos saluda desde Monterrey. Sofía Borja, Lucelena Cardona. Muchísimas gracias. Isabel Arevalo. Keila, que nos saluda desde Venezuela. Milagros Luciano. ¡Ay, Milagros es María Luciano! Besitos María, aquí ya hola. Está viendo desde la cuenta de la hermana, a Lude que nos saluda desde España. Hoy estamos de verdad muy afortunados, muy acompañados. Recuerden que hoy al final del video tendremos rifa de nuestras revistas digitales. Entonces, entre más personas se conecten, más revistas tendremos para obsequiar el día de hoy. Que durante el transcurso del video de pronto vayan recomendando, vayan contándole a sus amigos. Sí, recuerden que por cada 100 es una revista, o sea que si son 200 son 2, 300 son 3, 400 4 y así. Si llegamos por ejemplo a 1000 en el directo serían 10. Hay una de las personitas y de pronto está en el directo hoy que no nos ha dicho el número de su revista, es la única persona que me queda pendiente del día viernes. Creo que es Anita, que era Andy, creo que es Andy. Igual ahora confirmo y miro bien cuál era la que me faltaba por escoger la revista. Sí, fue Andy, porque Magola me lo envió y también se me olvidó en ese momento el nombre, pero ya les mandé a ellas, solamente me faltó Anita. Zulimar, Mayra, a Cris, que nos saluda desde México, a Poki, también Poki 38, Mabel Flores. Bueno, queremos hoy saludar a todos, a Eva Manualidades, a Cris Ernie, Liliana Rivera, Gonzalo, que nos saluda también desde Ecuador, a Leida Godoy desde Venezuela. Hoy ya estamos bien acompañados hoy, gracias a Dios. A Rosa desde Pereira, Risaralda, Gloria Cecilia, Marta Romo desde Jalisco. Miremos todas estas personas maravillosas que nos están acompañando hoy. A Néstor Daniel, hola Néstor Daniel, hace días no te leía. Germania también, están por aquí. Bueno, vamos a ver qué. Qué bueno, para que aprovechen el proyecto de hoy, que es un proyecto sencillo, pero que va a ser muy útil para todos ustedes, para las personas que quieran de pronto hacer una decoración pequeña. Entonces voy a trabajar unas casas en un tamaño pequeño, pero que a la vez, como están en los moldes, ustedes pueden ampliarlos y hacerlas más grandes si quieren, ¿no? Entonces las voy a trabajar en miniatura para que todos puedan de pronto hacer algún pesebre, alguna decoración pequeña. O también para que hagan en kits y puedan vender. Para que hagan kits, sí, casualmente también es por eso, ¿no? Para que hagan unos paquetes y las personas que los quieran vender sea fácil.
Me preguntan por aquí que dónde deben de compartir. Lo pueden compartir por WhatsApp, lo pueden compartir en Facebook, en donde ustedes les guste, donde ustedes lo prefieran. Así llega mucho más tráfico. Por ejemplo, en este momento me registra, según el programa que nosotros manejamos, 147 personas. Entonces así, no importa el tráfico, porque a veces hay personas que sí les gusta, amigas de ustedes en grupos que tienen de pronto en WhatsApp que también les gustan las manualidades. Entonces lo pueden hacer por WhatsApp, por Instagram, por donde les permita. Normalmente, Claro, por sí. donde les permita compartirlo, lo pueden compartir. A Lisbeth Ramos, que también nos saluda desde Venezuela. Beatriz Martínez desde Venezuela, que está en Brasil. Rosa Valencia. ¿Te gusta el cuadro, Rosa, el que está a la derecha? Mi derecha es esta. En tu pantalla creo que es esta. O sea que es el cuadro que está en luces. El que Sí, tienes tú detrás. el de Sí, luces. sí, el que tienes tú detrás. Vamos a ver. María Teresa nos saluda desde Bogotá. A Minci desde Portugal. Beatriz. Hiciste el Santa Dulcero, Beatriz, nos alegra muchísimo. Besitos para Hassan, muchísimos besos para Hassan, muchísimas gracias siempre por acompañarnos desde Marruecos. A Lilia desde España. A Esmeralda Zamora, besitos también. A Ezequiel, besitos Ezequiel y amén por esos bonitos deseos. A todos muchísimas gracias. A Cira también la estoy leyendo por aquí. A Emélida también. A la tía Chuchis, a Marcela John Top también, que nos saluda desde Perú. A Aixa Castillo, si no estoy mal, Aixa es de Panamá, si no estoy equivocada, Aixa es de Panamá. Y a todos muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este bello domingo. Aquí en nuestra ciudad hace calor, pero está muy lindo el día, entonces esperamos empezar a trabajar. Entonces, Sam, cuéntanos bien desde el principio, para los que apenas están llegando, ¿qué vas a hacer hoy? Entonces voy a elaborar una serie de casas pequeñas en miniatura. Hoy vamos a hacer unas bien pequeñitas, ¿no? Son seis casas, 6 diferentes modelos, para que ustedes lo puedan hacer fácilmente, puedan elaborarlos tanto para vender o para hacer una decoración en pequeña, ¿no? A veces quieren hacer de pronto un pesebre para una mesa, para un Sí. sitio pequeño, entonces queda ideal. O las personas que lo quieran hacer para vender, pues es algo muy práctico, fácil de hacer. También tiene otra, digamos así, otra ventaja. Por ejemplo, los moldes se comparten, que ahorita se los vamos a compartir en el blog. Ya Sam los tiene listos, pero como va a trabajar sobre ellos y les va a explicar sobre ellos, entonces por eso todavía no están en el blog. Al final se los compartimos en el blog. Estos moldes, por ejemplo, si ustedes quieren las casas más grandes, lo que tienen que hacer es ampliar el molde, o cuando vayan a un lugar donde ustedes amplían normalmente, dicen que se los hagan, por ejemplo, a un porcentaje del 150 y les queda el tamaño doble. O sea que las pueden sacar pequeñas y los mismos modelos las pueden ampliar y les quedan más grandes. O sea que en total, Claro. hoy son 6 modelos pequeños, Son 6 pero pequeños. que los pueden ampliar y les van a dar muchas ideas también. Sí, ya Muchísimas. están listos porque ya o sea, hice los diseños, entonces de cero ya está fácil para que ustedes lo hagan. Sí. El trabajo más complicado en esta labor que Sam les va a compartir hoy, en realidad fue sacar los moldes para que todos como que encajaran y empataran las piezas. Ese Sí, fue el claro. trabajo más difícil. Lo que va a hacer ahora, se puede decir que es lo más sencillo que les va a compartir a ustedes, pero ustedes ya saben que se les comparten los moldes, entonces no van a tener el problema, por decirlo así, de crear desde cero una estructura. En esta oportunidad son 6 casas, o sea que muy pendientes, porque entonces hoy Sam nos va a enseñar muchas cosas bonitas en ese proyecto. Entonces pasas a tu área de trabajo, ya le voy a mostrar el dónde se va a ubicar. Pueden seguir comentando, que yo igual voy a estar respondiendo o leyendo sus preguntas para que él las vaya respondiendo mientras está trabajando en la mesa. ¿Listo? Entonces por un momento yo me voy a ocultar, pero me van a poder escuchar si de pronto tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Entonces ya vamos para donde está Sam. Ahí ya tú puedes mirar tu cámara. Bueno amigos, entonces aquí ya estamos en la mesa de trabajo. Entonces ya vamos a comenzar este proyecto. Muy fácil, como les digo, entonces ustedes sencillamente es poner atención y estar todo el tiempo aquí con nosotros. Sí, entonces Vamos a bajar la cámara para mostrar acá y listo. Sí, se te escucha perfecto. Listo, entonces aquí tengo los moldes y tengo las piezas ya cortadas. Aquí las piezas yo las utilicé cartón reciclado de
de un calendario, o pueden utilizar un tipo de cartón que sea así más o menos gruesito, no muy delgado, pero de este tipo. Entonces en este cartón hice todos los diseños, hice los moldes. Entonces les voy a mostrar esencialmente cómo los corto, o sea, cortando uno, que acá ya los tengo listos los otros. Entonces aquí les voy a mostrar de cero cómo cortarlos fácilmente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este diseño. Cuando ustedes quieren cortar, simplemente utilizan un cúter con muy buen filo, o sea, con una cuchilla nueva. Miren que acá está el diseño. Entonces vamos a utilizar una regla metálica, esencialmente es lo que yo siempre utilizo, una regla metálica, y vamos a trazar así, vamos a hacer el corte aquí fácilmente. Entonces estos diseños son unas piezas completas que son para doblar, o sea, para doblar y para ensamblar, para armar en la casa fácilmente, ¿no? Que por favor hables un poco más fuerte. Dicen que si puedes hablar un poquito más fuerte. Ajá. Listo, pues aquí como pueden ver ya sacamos esta pieza. Bien. Entonces aquí hacemos el corte y quedan aquí estas marcas que van a ser por donde vamos a doblar. Ya, con esto utilizamos este cúter que es grande, o que es el ancho. También vamos a necesitar un cúter punta de lanza, que va a ser con el que vamos a hacer estos cortes. Entonces aquí sencillamente vamos a hacer presión, también debe tener buen filo, y sencillamente vamos guiándonos por la forma de las puertas o las ventanas que hicimos. Entonces aquí ustedes pueden ver, miren, acá sale la puerta. De la misma manera, entonces vamos a cortar las ventanas, y son en esta forma. Yo empiezo de arriba hacia abajo, siempre haciendo buena presión. Debemos trabajar sobre una superficie que no vayamos a dañarla donde estamos haciendo el corte, ¿no? Entonces en este caso estoy utilizando esta ¿cómo se llama? Esa es una almohadilla. Esta almohadilla. ¿Será bueno, que le bajamos un poquito la cámara? Dicen que la ven un poquito lejos. ¿Será que lo puedo hacer de aquí? baja entonces un poco. Mira, tú me dices si de pronto se están moviendo mucho. No importa si se mueve porque lo estás bajando. Entonces, pero es de aquí, Recuerden, ¿verdad? amigos, si estamos en vivo, de ahí, y ahí lo puedes bajar. Vamos a ver. Entonces no sé hasta dónde, ahí no, yo creo, no mucho. ¿Sí? ¿Mucho? Vamos a ver. Mira, Ahí, entonces ya. yo me voy a ubicar. Me voy a ubicar y miras a ver. Miras a ver. Sí, porque dicen, claro que yo escucho bien desde el... Yo escucho bien, pero entonces Bueno, aquí entonces hacia adelante. me quedó el área de trabajo así, listo. ¿Te lo subo un poquito? Sí. Un poquito nada más allí. Listo. Allí está perfecto. Sí. Bueno, Bien. amigos, entonces si ven, ahí yo creo que ustedes alcanzaron a ver. Sencillamente, si ven la ventana, empezamos de arriba hacia abajo con este cúter, por lo que tiene esta forma, ¿no? No importa si no nos queda perfecto, ¿no? Los cortes tampoco nos tienen que quedar súper perfectos. Miren, así. Entonces ya después de tenerlo y haber cortado estas ventanas, vamos a utilizar, puede ser un cúter o una lima así como esta, algo que tenga una punta que no sea muy filosa, ¿no? Que sea una punta como de un punzón o algo así. Sencillamente es para marcar los dobleces. Entonces aquí donde hicimos estas rayitas, vamos a pasar el punzón o lo que vayan a utilizar para hacer esto. Entonces, así lo pasamos fácilmente en todas. Gonzalo, discúlpame que te interrumpa. Gonzalo, ahora los moldes los mostramos bien al final, los vamos a mostrar en pantalla, y también recuerda que en el blog los compartimos, entonces por eso no se preocupen por el molde como tal, sino que miren el trabajo, porque el molde igual al final nosotros lo compartimos, tanto en la pantalla lo vamos a hacer como en el blog. Sí, porque es necesario saber cómo hacer esto para que ustedes lo puedan armar fácilmente. Entonces, después de haber hecho presión en esto, sencillamente vamos a doblar, y miren, al hacer el doblez nos queda recto, no se va a ir por otro lado. ¿Ven? Entonces aquí, ya con esto, le damos la forma a la casa. Recuerden que esto tiene una pestañita pequeña en donde vamos a aplicar el pegamento para poderla armar.
¿Listo? Entonces aquí en estas pestañitas es donde vamos a armar para que nos queden algo así. Aquí ya tengo una armada, aquí estaba armando otra y con lo que la voy a armar va a ser con pegamento blanco. Ustedes pueden utilizar, bueno, realmente la silicona caliente de pronto no la recomendaría porque se pueden despegar, ¿no? Pero si ustedes utilizan el pegamento blanco les va a dar muy buena fijación. O si quieren, pues de pronto para las personas que no quieran invertir mucho, no sé qué tan favorable les quede utilizar esta cinta, ¿no? Porque con esta cinta entonces ustedes pueden cortar pequeños pedazos, aplicar el pegamento y sostenerlo. Por ejemplo, en este caso aplicaríamos aquí el pegamento. Si ustedes quieren lo pueden sostener así sencillamente un buen rato hasta que quede pegado, o si quieren le pueden pegar un trocito de cinta para que lo sostenga. Ya después lo pueden dejar o lo pueden retirar. ¿Listo? Entonces acá ya les mostré cómo hacer el corte y cómo hacer los dobleces. Entonces acá en esta parte ya les voy a mostrar, tengo las piezas definidas. Esta, por ejemplo, miren, esta pieza larga es la que corresponde aquí a este. Miren que cada una de las casas la marqué con un color. Entonces están las piezas de la casa A. ¿Se alcanza a ver? Aquí están las piezas de la casa A, las marqué en rojo y también tiene la letra A, la otra tiene la letra B, la C, la D, F, la E y la F. ¿Listo? Entonces cada una con un color diferente. Entonces aquí, como ya les había mostrado, pues hacemos ese tipo de doblez, así como ya les había dicho, y de ahí en adelante entonces comenzamos a armar. Estas piezas que tienen esta forma, miren, es porque vamos a hacer un doblez hacia adentro y después hacia afuera. Bájala un poquito. Eso, muéstrale cómo lo vas a hacer. Miren, estas que tienen así, esta forma, entonces porque vamos a hacer un doblez así y otro hacia arriba, para después ensamblar de esta manera. ¿Listo? Bien. Entonces aquí damos la vuelta y damos la vuelta otra vez, entonces para que queden así. ¿Bien? Ese tipo de trabajo, cuando tú ensamblas así, se les dice como 3D, ¿verdad? Es como una especie de casas en 3D. Sí. Porque tiene todas las dimensiones. Sí, claro. Sí, pues no es una casa cuadrada totalmente, ¿no? Lo que ya tiene estas formas, por ejemplo. Para hacer también esta pieza se cortó más larga, aquí se alcanza a ver. Sí, perfecto. Miren, este es el molde de esta casa. Entonces, como ven aquí, estas piezas, entonces, esta es más larga porque la doblamos así y después así, y entonces la vamos a pegar. ¿Listo? Entonces, ya con esta explicación lo que vamos a hacer es comenzar a pegar las casitas. Entonces, con pegamento blanco, como les había dicho, colocamos un poco. Pronto lo podemos esparcir así con el dedo a ambos lados. Con un dedito, con la brocha, o sea, con lo que pues, sea más fácil, pero así la verdad es... Esto es más práctico así con el dedo. Sí. Entonces miren, para retirar también el exceso no necesitamos que quede demasiado. Entonces miren, acá doblamos, eso sí, debemos hacer el doblez bien, miren. Cada doblez debe quedar bien hecho para que no se complique aquí en el momento de armar. Pues aquí vamos a sostener a ambos lados. Más hacia el centro de la mesa. Eso. Miren, así. Entonces acá aplicamos el pegamento y vamos a sostener para que él quede aquí pegado. Entonces aquí ahora lo que voy a hacer es pegarlos todas estas piezas. Entonces si tienes... Te ayudo a Si a tienes pegar. allí algo que quieres saludar o quieres... Sí, por aquí todas están saludando hoy a Florelisa, porque hoy Florelisa está de cumpleaños. No la vemos en el chat, pero lo más probable es porque está festejando, es su día especial, es su día, sí, un día especial para celebrar, entonces posiblemente por eso no está, pero por aquí vemos a Silvia Mérida, que hace deditas no nos acompañaba, a Keila, dice Sam, muestra más a la cámara. Sí, Keila, ya la recomendación es esa de que se acerque un poquito más.
A Carolina, vamos por aquí, ¿qué más leemos? A Ludi, todas están saludando por allí. ¿Te voy ayudando a ir pegando? Sí, de pronto le podemos colocar el pedacito de cinta aquí por lo que necesitamos hacerlo rápido, ¿no? Por la cámara. Sí, si quieres. Entonces le voy a pegar el pedacito de cinta, pero ustedes simplemente cuando lo estén armando lo sostienen y él se va a pegar bien, ¿sí? Simplemente sosteniéndolo. Entonces Sí, él se va... sino que como estamos en un directo, pues es mucho más difícil Sí, de que el aquí pegamento pegue es tan que nos pegue rápido, ¿no? Y la silicona, tiendes a formar de pronto una capa más gruesa. Sí, nos quedaría demasiado grueso. Entonces, esto es porque estamos en vivo, pero normalmente solamente con el pegamento blanco tendríamos, ¿verdad? Sí, claro, miren, por ejemplo aquí esta casita, yo la armé así, sosteniéndolo. Fernanda pregunta que si es cartulina o que si se puede con material reciclado. Lo que estoy utilizando casualmente es un material reciclado, es un calendario. Es un calendario viejo. Muy bien, muy bien. Si ven, con que los calendarios viejos ya se está terminando 2021, entonces esos calendarios que tenemos en casa Así. nos puede ser de ayuda. ¿Lo quito? ¿Te corto esto? Aquí entonces voy a continuar armando esto. Listo, armando tú los otros. Yo te ayudo aquí. Entonces ya saben que con los calendarios viejos lo pueden hacer. Miren, este era un calendario del 2018. Oh. Entonces a veces guardo esos materiales que sé que me van a servir más adelante. Pues vamos a ir pegando, él va a ir armando algunos y yo le voy ayudando aquí de auxiliar. Miren, este, por ejemplo, el que les estaba mostrando, entonces doblamos así y volvemos a doblar hacia arriba. Entonces aquí lo esencial es que quede pegadito esto acá a los lados. Y nos vamos ayudando con la cinta también. Pues en el caso de nosotros, ¿no? Ustedes lo hacen solo con pegamento blanco, con tiempo lo van haciendo, entonces es mucho más. Sí, fácilmente ustedes, si lo sostienen, como les digo, miren aquí, cuando armé ese otro que les mostré, el primero, sencillamente yo apliqué el pegamento y lo sostengo así. ¿Sí? Entonces me quedo allí un buen ratico hasta que fija, hay un punto en el que él se sostiene solo. Este lo le puedes poner. Entonces, en este caso podemos pegar primero esta parte, le ponemos la cintica y después entonces pegamos esta de atrás. ¿Listo? Pues aquí al lado le puedes poner la cintica. Miren, aquí en este caso entonces pues estamos esperando que se seque. Esencialmente eso es lo más demorado, pero de resto son fáciles. Y por lo que son pequeños, ¿no? Sabes que esta idea es para casas como pesebres, para lugares con poco espacio. Sí, de pronto para una oficina o un espacio donde quieran tener un pesebre pequeño, sencillamente lo hacen así. Estos los pueden trabajar aprovechando que todavía tenemos tiempo. Por ejemplo, en Colombia, muchas personas pueden que estén decorando ya hoy, pero hay otras personas que para lo que corresponde a los pesebres los arman a principios de diciembre. Otros ya esperan hasta el día que empiece la novena, ¿no? Entonces todavía hay tiempo para hacer, para que también puedan vender. Por aquí les voy ayudando un poquito. Es que siempre son seis diseños. Sí, amigos, quise hacer 6 para ustedes, pero es con la intención de que ustedes les puedan disfrutar de todos los diseños de una vez, ¿no? Y la verdad al final se va a ver el resultado muy bonito. Sí, porque haber hecho de pronto un video para 3 casitas, otro video para 3, ¿no? Y una vez 6 para que ustedes puedan hacerlos y aprovechar para hacerlo todo. Espérate, yo te corto un poquito más. Esa también se pega aquí, ¿verdad? Sí. Entonces lo que hay que hacer es solamente empezar a pegar. Miren esta pieza, por ejemplo, esta es la casa de la E, la que tengo marcada con la E. Entonces aquí ustedes ven una forma de una escalera. Lo que vamos a hacer es cortar esa parte. Que hables más fuerte, así. Por favor. Vamos a cortar esta parte. Listo. ¿Ven cómo se ve? Entonces vamos a hacer los dobleces así, por donde está la línea.
Miren. Y acá va a quedar así. Miren, así. Este es el truco. Ese es el truquito en este tipo de casas. Esta casa tiene el aspecto como de las casitas de Belén, ¿verdad? Sí, sí, estas son inspiradas más Más en esa época. en ese diseño original. Listo. Miren, así. Ahí se sostienen y se pegan. Por favor, si de pronto revisen en sus equipos, porque hay personas que nos dicen que nos escuchan bien, otros dicen que se escucha bajo. Verifiquen si de pronto es que su equipo, su celular o su computador tiene el audio bajo, porque por ejemplo aquí donde nosotros verificamos en el computador se pone en la margen roja, o sea, en lo máximo de audio. Entonces no Sí, sabemos si de muestra que está pronto bien. si nos indica que está bien, entonces no sabemos y por eso a veces podemos bajar un poco el tono de la voz porque nos da de pronto pena que en algún momento sí distorsione el audio. Entonces nos confirman y así nosotros miramos cómo moderamos un poco el tono de la voz. Entonces aquí estamos. Miren, así van quedando. Bueno, ahí ya llevas 3. Sí. Ahora voy a mostrar esta que ustedes la ven tan larga, entonces es porque este es el centro de la casa. ¿Por qué? Porque le vamos a voltear y vamos a doblar, miren, vamos a doblar hacia adentro. Vamos a hacer todos los dobleces hacia adentro, pero entonces la casa no va a quedar en esta posición, sino en esta posición. ¿Por qué? Porque la vamos a pegar aquí y la otra la vamos a pegar acá. Miren, esta es una construcción doble y aquí en el centro vamos a hacer este corte. Ahí en el molde está hasta dónde va el corte, miren. Entonces el corte va así. Entonces vamos a pegar acá, vamos a pegar esta otra acá y en el centro este va a ser como un techo. ¿Ven? Miren la forma que da esta formita. Entonces aquí vamos a pegar. De todos modos ahí ustedes saben que en un directo puede pasar de todo. Entonces aquí estamos tratando de sacarlo. Muy diferente trabajar así en directo a pregrabado porque pues uno puede pegar, esperar y aquí estamos pues trabajando directamente, ¿no? Bueno, mira tus casas, mira a ver si de pronto ya está. Miren que aquí por ejemplo en este caso le voy a dejar estas cintas, pero en el caso de ustedes no es necesario, ¿no? Le voy a dejar las cintas porque después le voy a aplicar algo encima a las paredes, ¿no? Pero si ustedes las quieren pintar o algo, pues después de que esté pegado las retiran. ¿Necesitas más cinta allí? Aquí estoy pegando este. Vamos a ver si se sostiene. Bueno amigos, entonces, ¿quién más está por ahí? Me está ¿Qué dice? saludando Ludi, Sonia, también le pregunto, está por aquí, a veces conversan entre ellas también. Juana nos saluda, Juana María nos saluda desde México, muchas gracias. Mélida, Magola, mira Magola, si de pronto el audio de tu celular, si lo estás viendo desde un celular, de pronto está un poquito bajo, súbele porfa, súbele todo lo más que puedan. Lo que pasa es que hoy como tuvimos hoy tenemos 2 cámaras, entonces no sabemos cuál de las 2 es la que en realidad está reproduciendo el audio y a mí se me escucha fuerte porque soy en el centro de las 2. Sam está en una de ellas, entonces por eso es que no sabemos, pero yo escucho en uno de los en el celular y yo lo escucho bien. Entonces por eso les digo que por favor nos ayuden, súbanle ese audio a esos celulares para ver si de pronto es eso lo que de pronto hace que no nos escuche. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Necesitas cinta? Bueno, aquí estoy tratando de pegar no sé si de pronto le pone por dentro, si permita. Bien, yo miro. Entonces, recuerden que la cinta es por hoy, porque estamos en vivo. Ajá, ya te la pego. Que estamos en vivo y entonces el pegamento no pega rápido. En cambio en casa, mientras ustedes van armando una, la van pegando y eso hace que se vaya secando la otra y así sucesivamente. Bueno, entonces aquí tenemos
la A, esta es la B, la C, aquí está la F, la E, así en este orden. Entonces ya el resto, pues entonces ya lo más fácil es pegar la base. Miren, aquí dice base, entonces pegamos base y techo, listo, para que queden así. Aquí hay una pieza adicional que es esta, que es una escalera. En esta va a quedar aquí al frente de la escalera. Entonces, miren, acá voy a sacar. Hay una pieza que es larguita. Se me ha olvidado cortarla, pero acá la estoy sacando. Es una pieza de la casa cual. Esta es de la casa B. Esta es de la escalera, miren. Entonces la escalera tiene aquí estas dos pestañas que van a quedar así de esta forma. Pero también le podemos pegar esta otra aquí. ¿Listo? Si ustedes quieren, le pueden pegar una pieza aquí larguita o la podemos dejar así. ¿Listo? Que es lo más fácil. Entonces primero debemos pegarla a la base. Acá está la base de la B. Pues yo creería que esta pieza acá, no sé si con silicona, ¿no? ¿Qué piensas? A esa sí se podría pegar con silicona, claro, porque es la ¿Cierto? base, y como las bases no se notan mucho y se le va a poner otros materiales, entonces creería yo que sí. Bueno, esta sí se convendría. Sí, necesitas que te conecte la Voy a silicona. colocar la silicona aquí. Vean, amigos, nosotros hoy les estamos haciendo un directo, pero ya saben por qué le subimos a los Normalmente, sí, los directos. a los directos, porque por más que queramos de pronto tener las piezas listas, porque tener muchas cosas listas, siempre necesitamos estar acompañados, necesitamos estar con un auxiliar, uno de nosotros siempre ayudando un poquito para poder, mira, Sí, muestra es esa para como poder queda. agilizarlo. Miren, esta pieza entonces queda así, ¿no? ¿Sí ven? Entonces ya le da otra forma aquí el techo, y el techo va caidito. Bueno, lo podemos dejar así, pero también queda bien. ¿Listo? Miren. Pues acá está esta pieza. Listo, quedaron lejos, quedaron muy corridos hacia allá, míralos allí, les corrido, mira que ahí van quedando todas esas casitas. Lo que les decíamos al principio, por ejemplo, estas casas son unas casas miniatura, es como para cuando se hacen nacimientos o pesebres muy pequeños, como cuando se hacen para apartamentos o espacios muy pequeños y que no queremos dejar de hacer, por ejemplo, nuestro pesebre o nuestro Belén. Entonces, estas casas sirven para esos espacios, pero si las quieren hacer más grandes, solamente es ampliar. Eso sí les tocaría, y aclaramos, ¿no? Les tocaría ampliar diseño por diseño. Por Sí. ejemplo, que les tomen primero la parte superior, Sí. que como tienen color, Primero se distingue. uno, después el otro, después el otro. En tamaño de la escala sería 150, ¿no? Para que queden casi el doble. Sí. La técnica es la misma. Entonces miren cómo van quedando. Por ejemplo aquí, pues este ya lo pegué con el pegamento y le vamos a pegar esta escalerita aquí al frente. ¿Listo? Y miren. Bueno, Para dar esta cógela de ilusión. pronto así, muéstrala en la cámara, por favor. Guíate. Aquí, esta pieza, que es una escalerita, la vamos a pegar aquí. Perfecto. Sencillamente para dar esta ilusión de escalera, ¿no? Porque para hacer los escaloncitos, es que trabajar miniatura es más complicado incluso. Uno lo ve por pequeño, pero es a veces muy más complicado trabajar que en piezas grandes. Sí. Entonces por eso a veces trabajar miniatura es más engorroso, más complicado. Sí. Bueno, aquí la silicona parece que ya calentó. Entonces acá esta parte de la escalera. Yo creo que nos va a tocar subirlo un poquitico porque tú trabajas muy pegado a tu cuerpo. Allí. Creo que allí ya va quedando mejor, siempre hacia adelante. Eso, muy bien. Muy bien. Vamos por aquí. ¿Qué dice? No, Que no ha calentado. no ha calentado todavía. No. Esperemos entonces un poquito más. Mientras tanto, yo voy saludando por aquí a Gracie Navarro, San Néstor Daniel, Teresa Castro dice, nos manda un saludo.
Les comento que he realizado muchas de sus obras para mi nacimiento y también vendí, me encanta, gracias a ustedes. Gracias a ti, Teresa, muchas gracias por tu testimonio, nos encanta la verdad que hagan y vendan, porque esa es la idea, que ustedes puedan no solamente decorar para su hogar, sino que también puedan vender. Eso es importante porque son ingresos que necesitamos mucho para estas fechas. Cuando llega diciembre siempre necesitamos más dinero, no solamente porque tenemos niños y familia, sino que queremos tener nuestra casa linda. Muchas veces también hacemos mejoras a las casas, ¿verdad? Entonces todo eso, pues todo necesita dinero, así uno no quiera estar necesitándolo, así pues es, y nos alegra muchísimo. Sonia dice, Lili, pero yo diría, no importa dejarle la cinta porque se puede esconder. Ah, sí, Sonia. Sí, ahora, claro. por ejemplo, casualmente no se va a notar, pero queríamos mostrarles que de pronto sin la cinta también se puede hacer, porque digamos que para una persona que los vaya a vender, la cinta de enmascarar o cinta de carpintero, porque también la conocen así con ese nombre, cinta de papel, puede ser un poquito, agregarle un valor adicional al producto, ¿no? A la casa. Entonces, si sale muy costoso, porque eso depende de cada país, si sale muy costoso, entonces solo pegamento blanco. Pero si ven que les da agilidad, que pueden trabajar mucho pues más rápido, que necesitan hacer en masa, entonces pues ese sí les va a ayudar. Miren que nosotros ya tenemos las 6 casas casi armadas porque nos ayudamos con la cinta. Vamos por aquí que nos dicen los likes, y muchísimas gracias por todos esos likes que nos dan. Muchas gracias por ese cariño que siempre nos muestran. En este momento tenemos 166 personas acompañándonos, 173 likes registra en este momento el programa. A ustedes gracias por el apoyo, por la compañía. Recuerden compartir. Si comparten entre más opciones hay para rifar más revistas al final del proyecto. Por aquí tenemos, vamos por aquí, Raquel nos está saludando también, Raquel Escalante, Hassan tan bello siempre acompañándonos desde Marruecos, Ángeles, algún mensaje nos envió pero luego lo canceló, Marta Chaverra, pues por aquí estoy saludando mientras Sam sigue pegando, miren, muy concentrado va pegando. Juan Miguel nos pregunta, ¿podría repetir la escala? Claro, Juan Miguel. Cuando lo vayas a imprimir, como vas a ver, allí salen miniaturas como los está haciendo Sam, miniaturas. Pero si quieres agrandarlos, que te quede aproximadamente el doble del tamaño, la escala es 150. O sea, tú dices que por favor te los amplíen a 150 en un sitio, fotocopiadora o esas papelerías donde imprimen. Les dices que a 150 y entonces ellos te los amplían una a una. En ese caso sí tocaría una a una para que te queden más grandes. Afortunadamente los moldes van con colores, entonces puedes distinguirlos. Y recuerden que en el transcurso ya de la tarde-noche escaneamos los moldes porque Sam los necesitaba para poder trabajar en ellos aquí en el video y les compartimos los moldes para que así ustedes puedan hacerlos también. Nos saludan desde Nicaragua, Micali y Doña Leonor. Son nuevas en el canal, bienvenidas Micali y Doña Leonor, bienvenidas. Voy aquí a saludar un ratico más. Nos saluda también María Estupiñac Ojeda. Como nos pone la bandera de España, me imagino que está en España. Muchos abrazos y besitos, María. A Viesper, que hace rato nos saludó también por WhatsApp. Muchísimas gracias. Fernanda Lanche. A todos, muchísimas gracias. Yo voy hablando, yo sé que a veces hay algunas personas que en los comentarios nos escriben que no les gusta que yo hable, pero así Sam concentrado pega y yo interactúo con ustedes mientras tanto. Lo que pasa es que cuando yo trabajo o sea, tengo que concentrarme. Entonces a veces hablar y trabajar no me da. Sí, no, es que, no, y lo que pasa es que los en vivos se prestan es para esto, o sea, los en vivos es para que interactuemos, porque si tú te quedas calladito, ven el proyecto, yo sé que ven y aprenden, pero es que al igual, por ejemplo, que yo salude o responda a las preguntas, no va a hacer que el video se pierda. Ese tiene que pasar con ese. Le pegué el que no era. Le pegas al que no es pendiente entonces con los colores y las letras. Sí, los colores, miren, esta es la F. Yo sí dije, ¿por qué está tan grande?
Esta es esta de acá. Entonces eso, mucho cuidado, siempre vayan trabajando uno a uno y así no se confunden. Pero a nosotros nos pasa, a mí me pasó el año pasado, cuando hice el nieve vaquero, no le metí la base. Pero ellos todo me lo perdonan. Yo no le metí la base y Isabela solo se reía. Nuestra hija se reía de ver que yo no le había metido la base, sino ya cuando vi que la base estaba por ahí volando. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Gracias María. Gracias María. Muy bello el trabajo, dice Margarita Barrio Nuevo. Luz David nos está acompañando hoy. Luz, ya se arregló el problema de que tenías que no podías comentar. ¿Recuerdas que me escribiste? Mira que ahí ya salen tus mensajes, gracias a Dios. Carolina dice que están divinas las casas. La verdad sí, me gustan mucho. Por ejemplo, con estas casitas puedes hacer un pueblito. Así tu pesebre sea grande, puedes hacer un pueblito miniatura, para que quede como si fuera que está a lo lejos. O se pone en la parte de adelante. En perspectiva, No, pues ¿cómo lo pondrías? si es solamente el pueblito, es el pueblito, pero si ustedes lo van a manejar con diferentes tamaños, en un pesebre siempre las casas más grandes van adelante y a medida que van siendo más pequeñas hacia atrás. Por aquí me pregunta María Elvira, nos pregunta, dice, buenas tardes Lili y Sam, soy aficionada a tus proyectos, soy María Elvira de Colombia. Una pregunta, ¿cómo casitas con techo de tejas que sean medianas? Como casitas con techo de tejas que sean medianas. Las pueden hacer, o sea, ese tipo de casa podrían colocarlo, pero entonces sí deben ampliar los moldes. Si son otras casitas, María Elvira, hemos compartido. Creo que hace como un mes compartimos 3 diseños en los que se colocaban las tejitas de barro. ¿Te acuerdas? Tú las hiciste 3. Sí. Con esas casitas pueden hacer las tejas, o sea, pueden poner las tejas y quedan muy lindas porque quedan como casitas campesinas. Gracias, Giovanni. Giovanni López nos dice que somos su inspiración. Muchísimas gracias, Giovanni. Ginela, gracias tan linda. Dice, ya voy a ir buscando mi material reciclado para hacer mi pueblito. Sí, mire que por ejemplo en este caso, ustedes pueden utilizar muchos materiales, ¿no? Hasta el cartón paja, cartón cartulina, el cartón de los calendarios viejos, de pronto hay, los cartones de los juguetes de los niños también sirven, ¿verdad? Pues ese es más grueso, ¿no? Pues teniendo en cuenta Se eso, que es más grueso, recomienda entonces en ese por caso los sí dobleces y eso. tiene que ser delgado, sí. Dice, siga hablando Lili, que a mí no me molesta. Es que a veces me dejan eso, pero pues igual, digamos que con eso he vivido toda mi vida, entonces ya no me molesta ni me entristece, pero se los advierto para que sepan que sí hablo bastante. Cuando hacen el cuadro de la derecha, Rosa, los cuadros que ves en la pantalla, bueno, en este momento no, pero el que viste cuando estaba en el inicio, ya el cuadro está en el canal. Pues hay una lista de reproducción que dice cuadros navideños o cuadros, él dice como tal cuadros, o entre nuestros videos lo encuentras. Todos los proyectos que ven ustedes siempre detrás de nosotros ya los hemos compartido. Ahí lo puedes visitar. Luego que termine lo visitas, ¿oíste? Dice María Teresa, perdón, qué pena, no entendí lo de agrandar los moldes. Hay que cortar molde por molde y agrandar o ampliar. Bueno, ya te explico, María Teresa. María Teresa, nosotros estos moldes que vamos a compartir son tal cual los que Sam está haciendo. O sea, los que Sam está en este momento armando son los moldes que están en esas hojitas que ves en la pantalla. Pero como hay personas que a veces nos dicen, ay, yo las quiero más grandes, entonces lo que haces es que imprimes estas que están así pequeñas, igualitas a las que ves en pantalla, y le dices a la persona que saca copias en la fotocopiadora, si no tienes impresora, le dices que por favor te amplíe esos diseños a un tamaño más grande. Él te va a preguntar que en qué tamaño lo quieres, entonces tú le puedes decir que a tamaño 150, eso es como una escala de ampliación y te queda casi al doble de lo que están en las hojitas. Entonces te quedarían casas más grandes, te quedarían de este tamaño, que aproximadamente de altura, ¿cuánto tienen? Estas tienen una altura de 5 centímetros, y en pulgadas, si de pronto tienes atrás la regla en pulgadas, ¿cuánto? 1,5, casi 2. Casi 2 pulgadas. Casi 2. Entonces en centímetros Pues hay son unas 5, que pueden son variar más, un poquititico, otra un ¿no? poquito más bajita.
Entonces, cuando las amplían o amplían los moldes, las casas les pueden quedar, por ejemplo, si estas tienen 5, les pueden quedar hasta de 10 centímetros de altura, ¿no? Entonces, eso es lo que explicamos con los moldes. Aquí en esta parte de esta casa que les mostré al principio, lo de la escalera, que volteamos esta pieza, voy a tomar esta pieza que muestra los escalones. Muestra el mapa porque no sé el molde, eso. Allí. Bueno, entonces aquí está esta. Voy a tomar este escalón, ya es la última que dejé. Entonces aquí hay una pieza que dice escalera y esta que se ven los escalones. Entonces hacemos el doblez de las pestañas, lo volteamos y lo vamos a pegar aquí. Entonces aquí en esta parte voy a pegar esta pieza así. Qué complicado manipular esto. Listo, así en diagonal. Muéstralo de pronto si puedes acercarlo un poquito a la cámara hacia... Miren, así. Eso. ¿Ven? Ah, te queda en diagonal. Sí. Queda en diagonal de la En escalera. diagonal, miren, esta pieza, entonces el volteo, la pego así, entonces me va a quedar de esta manera. Sí, acércalo un poquito más a la Me va a cámara. quedar así. Ujú. Y voltea. Y es porque la voy a pegar aquí, en esta parte, Muestra Mira. más hacia la cámara. aquí. ¿Sí ven? Queda como una rampa. Como una rampa, porque hacer los escalones en ese tamaño, pues es un poquito más complicado. Por eso les digo que esta forma es para dar la ilusión de las escaleras. Y si de pronto quisiera ponerle palitos de paleta como hiciste en el otro Pues, proyecto. Pero igual tendrán que hacer eso mismo para que sí, se sí. sostenga la Sí, sí, pieza. sí, sí. ¿no? No, la pieza sí la deben hacer. Y pero poner si un quieren palito, verlos- sí, pueden poner un palito o un cartoncito también, Ah, bien. tiritas de cartón. Pues Así, no lo hice así, pues por el tiempo, para agilizarlo. por agilizar, entonces podrán ponerlo así. Miren, es que manipular esto tan pequeño ¿Sabes? Para mostrarles, para que es se un den poco una idea. complicado. Para que se den una idea, muestro la casa. Esta. Muy bien. Ven, yo muestro por aquí. Esa es la idea, ¿sí? Si ustedes pegan los palitos o los cartoncitos, esta es la idea que les queda. Entonces ahí ya les mostramos para que tengan una idea. Listo, y aquí entonces, en que toca utilizar esta pinza. Entonces aquí ya aplico pegamento aquí en la parte de atrás y la de abajo y la voy a pegar aquí. ¿Listo? Listo, ahí vamos mirando, está Edith Valla. Los moldes se pueden repetir como los consigo. Edith, ahora en este momento comenzamos en el directo, nosotros tenemos como quien dice ocupados los moldes, pero cuando lo terminemos, siempre en la descripción, en la parte baja, debajo del título, allí dejamos el enlace de nuestro blog, que es normalmente donde compartimos los moldes. Entonces no te preocupes que después dejamos allí el enlace y tú puedes ingresar de manera gratuita, los puedes descargar, los puedes copiar como prefieras. Siempre en nuestro blog. Para Sí, que aquí de están, pronto... miren, les voy a mostrar. Aquí están los moldes, ¿listo? Entonces ellos están en un tamaño real, si ustedes los imprimen, entonces les va a salir exacto. No tienen medidas, de pronto voy a colocar alguna medida sugerida, pero lo que pasa es que cada pieza, o sea, sería Es un poquito exacta. complicado meterle medidas a todo aquí, cuánto mide, porque taparía esa cantidad de medidas, yo creo que taparía los moldes. Sí, entonces de lo que pronto algo hacemos sugerido, la medida de la altura se escanea, y eso que nosotros los escaneamos, los compartimos en el blog en este caso yo creo que sería mejor así, y entonces lo que hacen es hay que muchas diferencias. recuerden que si lo hacen desde un computador, la descarga, dan sobre la imagen, en un computador sobre la imagen, en el blog, clic derecho, le dan la opción descargar y lo descargan en su computador. Si lo hacen desde un celular, entonces hacen captura de pantalla, recortan con la herramienta de recortar, porque el blog tiene un fondo color beige para que se distinga el color blanco de las hojas, y entonces hacen ese recorte perfecto y ya luego lo que hacen es ir a imprimirlo y les queda igual que las que nosotros estamos trabajando hoy, que las que se han trabajado hoy. Y si las quieren más grandes, entonces ya ahí si ustedes las ampliarían, sí, ya les quedarían más amplias para que les queden más grandes. Ahí creo que ya pueden ver todas las casitas armadas, ¿cierto? Sí, ahí ya ¿Sí se se ven ven? listas, sí, ya se ven. Listo, entonces miren, cada una está en un color diferente para que ustedes no confundan las piezas.
y lo peguen así. Entonces Ujú. cuando necesitan armarlas, simplemente vuelven y ven el video y ven cada una cómo la armé. Sí, así Es- la van a es lo empacar. esencial. Ya saben que se pueden ayudar. Bueno, pegamento blanco es como digamos, lo más económico, Ajá. pero si quieren trabajar rápido, 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 con cinta de enmascarar o cinta de carpintero, le dicen que en otros países, o cinta de papel, que es con la Sí. que pega. Eso permite que pegue bien, pero Sí. igual siempre aplicar un poquito de pegamento blanco. Pues yo la armo con el pegamento blanco para que le dé como una consistencia mejor, como Sí, adhiere. que quede mejor adherido, porque la silicona se puede despegar, entonces se abren las casas. Sí, por eso es que tú combinas siempre, A hasta en las veces casas combino, a grandes, veces combinas combino, sí. para que se vea mucho mejor. Bueno, entonces ya en este punto lo que vamos a hacer es decorar las casas. Listo, vamos a decorar, a ver. Pues, para eso voy a utilizar para la base, como siempre, el césped artificial, que es acerrín tinturado o pintado. Pinta. Sí. A veces nos preguntan, bueno, nosotros lo compramos listo, ya así hecho. Las personas que no lo pueden o no lo encuentran pintado, normalmente nosotros ¿qué recomendamos? Pongan el acerrín natural, el puro, así color madera, como vienen, así como lo muestra Sano allí. Ese lo ponen dentro de una bolsa plástica. Escogen el más menudito, ¿no? Sí, así, eso también depende del grosor que lo Todo. quieran. Sí, Entonces ¿no? el más menudito lo meten dentro de una bolsa plástica con un poquito de pintura de color verde o marrón o del color que ustedes quieran y lo revuelven, sí, como si estuvieran haciendo una masa, pero pues recuerden controlar igual la humedad del acerrín y la pintura. Cuando esté bien pintado, entonces lo ponen al sol a secar a mucho, mucho, mucho sol, mucho calor. Y ya cuando esté totalmente seco lo pueden guardar en un frasco de vidrio o plástico y conservarlo, que dura muchísimo los productos. Bueno, aparte del césped artificial, que yo le llamo césped artificial al verde, voy a utilizar esta piedrilla. Miren, es una piedrilla muy fina. Esto lo consiguen en almacenes de plantas. ¿Cómo se Sí, llama? de plantas, De de plantas, jardinería, de jardinería, también donde o venden de peces, de los pescaditos, los peces ornamentales porque para acuarios. eso es para decorar. Pero actualmente se utiliza muchísimo para jardinería, porque hacen proyectos de Feng Shui o esto donde están las suculentas, o a veces también las plantitas, las Lucky, ¿te acuerdas de las Lucky? Sí, el Entonces esas plantas, entonces todo donde sea jardinería lo muestra. Muéstralo bien a la cámara, por favor, para que lo vean. Vamos a ver si hay más. Eso allí. Es una piedra blanca como molidita. Ajá, Sí. una piedrita muy fina. Tiene Esto- como aproximadamente unos 4 o estas 3 piedritas, milímetros. esto creo que viene en colores también, ¿cierto? Vienen colores también, sino que nosotros Sí, porque aquí casualmente yo también tengo otra que compré que se llama arena, pues, artificial. una arena artificial. Entonces cualquiera de esas le sirve. Pueden utilizar eso, De pueden otros utilizar colores. para cubrir las casas. Esto lo que voy a hacer es utilizarlo para cubrir las casas. También pueden utilizar el acerrín de color Sí. marrón Que mostramos ahora. o el natural que les mostré ahora. O hay muchas opciones de pronto de cascarillas de cosas que a veces se pueden utilizar. Igual allí fijo en el chat nos dejan ahora comentarios de qué Ajá. otras ideas se pueden utilizar para cubrir las casitas. Entonces miren, aplicamos el pegamento y lo vamos a esparcir así, sencillamente, y vamos a cubrir, así como lo he hecho en otros proyectos. Sí, y va quedando muy lindo. Miren, entonces debemos aplicar buen pegamento para que las piedritas se adhieran bien. Y ya después, entonces, retiramos Sí. el excedente. Deberías de trabajar mientras tanto en alguna de las mismas hojitas para que luego recojas. Mira cómo quedan de bonitas. Así, miren. ¿Más cerca? Yo creo que ¿Ven de cómo pronto, le da textura a la casa? si ella de pronto a veces la cámara no nos toma esta cámara creo que no tiene para que sea tan de cerca, pero allí se va notando. Igual sigue aplicándole a las otras para que se vaya. Ujú. Yo creería que podrías trabajar hasta encima de los mismos moldes para que no tengas luego que recoger así. Trabajar aquí y así luego la piedrita la Voy a ver devuelves. si no junto los moldes. Ay, espérate, busco entonces papel. Vamos a ver si. Pues normalmente yo lo trabajo aquí, pues coloco un plástico y lo recojo ya, pero Ah, no hoy no importa. pusimos el plástico. Sí, no importa, aquí lo vamos recogiendo así. Y entonces esto es lo que vamos a hacer con todas las tazas. Bueno,
Sí, ya voy. Miren, así. Debe tener buen pegamento, porque como es una piedrita, entonces es gruesita, ¿no? Entonces se aplica buen pegamento. Sí, normalmente tienden a cubrir la mesa de trabajo. Sam casi siempre que trabaja pone un plástico transparente, pero sí se nos pasó un poquito la... Pero igual ahí se ve bien. Igual. Ahí siempre... Este producto no enmugra, enmugra más el césped. Ah, sí, pueden mugrar un poquito más. Bueno, por aquí está comentando. A Blanquita le gustan, gracias Blanquita. A Wilber Rincón, muchísimas gracias Wilber. A Isabel Arevalo, por aquí están comentando. Como si fuera purpurina. Sí, pueden hacerlo. Ah, también, por ejemplo, si tienen otro tipo de material, lo que les decía, pueden hacerlo. Odilia, los moldes los dejamos en el blog. Cuando terminemos el video los escaneamos y los estaremos compartiendo por ese medio. Recuerden que en el blog los pueden descargar sin ningún costo. Ahí están quedando muy linda. Bueno, voy a dejarlo secar un poco así. Y vas trabajando con los otros. El techo. Y al final le vas haciendo Porque el si techo. no tenemos de dónde tomar la pieza, ¿no? Entonces, Sí, la pregunta es si se pueden pintar. también, claro. Claro, la creatividad de cada uno, ¿no? Pintadas también quedan muy bien. Si pintadas también quedan lindas o cubrirlas. Nosotros hemos enseñado varias técnicas donde se comparte con qué cubrirla. Con soga hemos enseñado unas con ramitas secas, pero dependiendo también cada estilo, ¿no? Esta como es como un estilo más Belén, se utilizó esta piedrita, pero ustedes pueden utilizar otro estilo. Para otros proyectos que he hecho, pueden utilizar esta piedrita también. Nos saluda Mónica Lilian desde Bolivia. Muchas gracias. También papel picado. Sí, Mónica. Ay, ¿saben también que se puede utilizar? La de las cubetas de los huevos. Picadito. Del cubeta, Sí. O sea, al fin es como darle de pronto un poquito de textura. Lo que pasa es que depende qué tan rápido necesiten el proyecto. Si de pronto se necesita para entregar de un día para otro, o que a veces salen compradores, ¿no? Que quieren mucho más rápido, entonces eso sí influye, qué tan rápido quiere la persona su trabajo. Por aquí nos están hablando, nos escribe también Mary Patricia Rodríguez, dice que tenemos manos bendecidas. Amén, Mary, muchísimas gracias. Gracias. También, Carolina, lo puedes estucar, o sea, todas las técnicas que se han compartido, todas las técnicas que hemos compartido durante todo este tiempo, no solamente las del año pasado, sino en este que se han compartido, que con porcelanicrol, con los cubetas. Casualmente yo tenía el estuco también para mostrárselo, miren. Miren que el estuco, para los que de pronto preguntan mucho el estuco plástico es una combinación, ya viene lista, que es de yeso, pegamento y un poquito de agua. Eso es con lo que ponen las paredes lisas, totalmente lisas en las casas para que se vean bien terminadas. Y si pueden ver, no es como de una fábrica, ¿sí? Sino que probablemente en el lugar donde nosotros compramos puede que ellos también lo preparen o lo compran en una empresa que posiblemente sea pequeña, ¿no? Dice, por aquí estoy leyendo, me encanta la Navidad, dice Blanquita, nosotros también, Blanquita, nos encanta. Sí, Ginela le puede poner el estuco. Recuerden que el estuco tiene varios nombres, ¿no? Porque a veces nos preguntan estuco, pasta muro, pasta yeso, pasta relieve, escayola. Tiene varios nombres. En Panamá creo que tiene un nombre diferente. Si de pronto nos colaboran y lo ponen, entonces pues, se lo podemos dejar de una vez aquí en el en vivo a las personas que luego vean el video. Vamos a ver. En goma eva también, las personas que les gusta trabajar la goma eva o el foamy también pueden hacerlo. Regina nos saluda también, nos envía bendiciones desde Perú. Se pueden hacer en icopor, sí, Sofía, si de pronto las quieres cortar, lo que pasa es que en el caso del icopor sí toca hacer cortes, ¿no? Sí toca el molde sí puede variar porque no están los dobleces.
Sí, porque este es un molde para este calibre Ajá. de cartón, ya Sí. es muy diferente un... Pero un confort. de pronto ella piensa que como venden láminas pequeñas, puede de pronto pegarle en algunas zonas cortándolo para ponerlo Sí, sobre. tendría que Puede cortar ser. independiente cada Ujú. pieza. Sí. Hola Yasmín, ¿cómo estás? Yasmín Casañas nos saluda desde Palmira, muchísimas gracias Yasmín, besitos para ti. Max Jordi nos dice, hola, es bueno mezclar goma con el estuco o así solo trabajan bien. Max, depende el pegamento blanco, la goma si es el pegamento blanco. Si de pronto está muy espeso, muy pastoso el estuco, sí se le pone un poquito más de pegamento blanco. En estos casos sí ponemos más. Abrazos, Wilber Rincón, nos saluda desde Caicedonia. Gracias, Wilber, no estamos tan lejos, estamos en el mismo municipio, perdón, en el mismo departamento acá en Colombia. Por aquí dice Gladys Elena, hola, buenas tardes desde Santander, me encanta su trabajo, gracias Gladys Elena, muchísimas gracias por acompañarnos, a todas las personas que nos acompañan hoy, muchísimas gracias, vemos que es domingo, pero queríamos compartir un ratico con ustedes, entonces aquí estamos, vamos a ver por aquí. Gracias a esas 162 personas que nos están acompañando en este momento. Recuerden que si llegamos a los 200 son 2 revistas las que estaremos rifando. Si llegamos a 300 son 3, 400 son 4, 500 son 5 y así sucesivamente. Ustedes van haciendo allí la fuercita para que cada vez sean más personas las que nos acompañan hoy. Tenemos 232 me gusta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos dan su apoyo el día de hoy. Empaste, ahí nos va a quedar en el video. Mira, en Ecuador se llama también empaste. Entonces nos queda el nombre para empaste también. Entonces cayola, empaste, pasta yeso, pasta relieve. ¿Qué otro nombrecito tiene? Para que nos quede de una vez en el video, que a veces nos preguntan yeso. Pero lo que pasa es que este es un yeso que tiene un adherente, en este caso es el pegamento, entonces por eso es que se pega y no se nos va a dañar luego. Y eso hace que queden mucho más resistentes también las casitas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esa piedrita es la que hace que el proyecto quede fuerte, ¿cierto? Sí, claro, le da mayor firmeza. Por aquí saludo, Marvin, gracias Marvin, Arguillo por acompañarnos, Magdalena Villarreal, qué buena dupla Lili, ay gracias Magdalena, yo aquí estoy de acompañante, voy ayudándole aquí en la conversación a Sam, porque Sam mientras trabaja, él se concentra 100% en su trabajo. Vamos a ver qué más preguntan por aquí. Yo lo conozco como yeso, dice Vivian. Creo que es gesso, ¿verdad, Vivian? Con G lo pronuncian también, gesso. Y nosotros en Colombia normalmente le llamamos yeso, con Y. Pero es lo mismo, hasta donde sé es lo mismo. ¿Se podrían hacer de corcho? Pregunta Juan Manuel. Juan Miguel, perdón. Con lámina de corcho, sí, yo creo que sí. Sí, pero tiene que ser lámina y debe ser aproximadamente como de ¿qué? Sí, de una 2 lámina milímetros. delgadita. De 2 o 1 milímetro. No, el no cartón sé. es de 1. No, pues yo no sé cuánto mínimo viene el corcho, ¿no? Hay que ver. Sí, tocaría, tocaría mirar, Juan Miguel, porque como los moldes están preparados, por decir así, para un cartón que es delgado, es de un calendario, entonces de pronto te puede variar un poco la medida por ese sentido. Vamos a ver por aquí. El estuco, recuerden que les dijimos que los venden en lugares donde venden materiales de construcción, donde venden pinturas para pintar las casas, no las pinturas de las manualidades, sino de la que pinta las casas reales. Allí consiguen el estuco, como consiguen cemento o como consiguen otros materiales, el estuco lo venden en ese tipo de almacenes o tiendas. Dice, igual yo lo conozco como gesso. También se puede en granito. Granito, yo creo que hasta esto no será granito. Yo creería que... O sea, pero así bien que molido. sea bien pequeñito. Bien pequeñito, bien molido. Liliana, que sea pequeño, porque esto, si uno los ve de cerca, la medida máxima es como de 4 milímetros. Entonces, si hay de 3, de 2, porque tiene variación de tamaño, pero yo creería que sí, mientras sea pequeñito, que sea bien molidito.
La masa corrida sirve para rellenar los huecos de las paredes y también se puede dar textura con diferentes cosas, da como relieve. Mónica, probablemente es esa. Mónica Lilian Velasco nos dice la masa corrida. Probablemente sea esa, ¿no? La misma, sino que en cada país se le tienen nombres diferentes. Por eso decimos para qué sirve. Porque, también por ejemplo, hay casas que les hacen muchos orificios con puntillas o clavos y los pedazos de pared a veces se vienen y con eso es que ayudan con eso es que se ayuda a arreglar. Estuco, dice Blanquita, se le dice en Venezuela. Un saludito desde Colombia. Ana Beiba, muchas gracias por acompañarnos en el chat. Bienvenida. Escuchara eso de estuco y ni idea que hasta que ustedes me dijeron lo que era. Sí, tía Chuchis. Sí, eso normalmente cuando ya uno utiliza cosas en manualidades o el día que está arreglando, haciéndole una mejora a una casa, es cuando se sabe de pronto cómo se llama el material. Arben, donde vivo el estuco lo venden en tiendas de manualidades y en papelerías. Gracias, Arben. Arben, ahorita tú estabas preguntando con silicona líquida, la fría, también lo puedes pegar. También. Si nos estabas preguntando, también se puede. Y ese mismo proceso con el pegamento blanco, hay que esperar hasta que seque. Claro, Chuchis, todos nos sentimos felices de nuestro país, de nuestra patria, hay que amarla, porque por eso nacimos cada uno en su país, y por lo menos nosotros somos felices de ser colombianos, nos sentimos orgullosos de ser colombianos, y nos alegra la verdad, y nos sentimos también muy motivados y felices de saber que nos acompañan de tantos países del mundo, de México. Hoy estamos acompañados de Bolivia, México, Chile, Argentina, Ecuador, Perú. Hemos leído de todas partes, de Marruecos, España. No he leído de Brasil. Casi siempre nos acompaña mucho de Brasil y hoy no he leído, de pronto se me ha pasado. Besitos para todas las personas que están en Brasil, a los que están también en Portugal. Vieran que nos están acompañando muchísimo de Francia, de Italia, y nos hacen comentarios ya en ruso, en otro idioma croata. Esta semana nos tocó traducir un mensaje en idioma croata, entonces nos están viendo ya, no importa el idioma, ya nos ven de muchas partes del mundo. En inglés, por supuesto, también, gracias a Dios. En inglés también. Leo Moreno nos saluda, amén, desde Perú. Marta Cecilia dice, están quedando muy lindas. Gracias a todos por la compañía. Yo aquí mientras tanto lo hacemos con mucho cariño, así. Les hablo. De pronto nos demoremos un poquito, pero es para ustedes, para que lo puedan compartir. Sí, que puedan hacer. Y que van a quedar bien bonitas. O sea, cuando las vendan, recuerden que les compartimos un video para que ustedes saquen los costos, los gastos variables, los gastos fijos y todo, para que ustedes puedan sacar en cuánto pueden vender esta media docena de casas. O sea, ustedes hacen sus cuentas y ya saben en cuánto pueden vender la media docena de las casitas. Si Sam se demoró, digamos, aproximadamente en este video llevamos 1 hora 9 minutos, pero en 1 hora 9 minutos, los primeros minutos lo que hicimos fue hablar la bienvenida del video. Tú estás allí corriendo un poquito para que esté a tiempo las casas. Si Sam las hace en 1 hora 6, más o menos vayan haciendo las cuentas para que ustedes lo hagan pues más tranquilos, ¿no? Porque aquí estamos que grabando, que hablando, que en cambio en casa estamos mucho más tranquilos. Claro. Si estamos solitos, estamos más tranquilos, se puede trabajar un poco más rápido. O sea, que vayan sacando sus cuentas en cuánto podrían ustedes vender, si las van a vender, la media docena, porque aquí van a salir 6 diseños diferentes, entonces que pueden hacer negocio, ¿no? Mucho negocio, negocios. Yo soy orgulloso de ser mexicano y Arben tiene de Israel, no sé bien la otra bandera, no la reconozco, creo que es de Israel. Arben, ¿nos confirmas? Miriam Cordero nos saluda. Eva Manualidades. Para el estuco es la misma cantidad de pegamento, agua y yeso. Eva, cuando la combinan dicen que es más, o sea, yeso y pegamento, más cantidad que agua, ¿no? Sí, y más yeso. Y también. Más yeso. Sí, para que quede cremoso. El pegamento también agua, el estuco. Entonces ese más se aplica yeso. Mucho. Entonces podría ser una escala que 2, 1, 1. O sea, 2 de yeso, 1 de pegamento y 1 de agua.
No, Lo porque más, el agua, lo más poco es agua. lo más poquito es agua. Entonces sería por decir, una dosis de yeso. Dos dosis de yeso, una de pegamento y un poquito de agua, ya trabajando allí la consistencia. Para ver Sí, cómo de se todos va. modos cuando eso se prepara lo van agregando poco a poco, ¿no? Ah, sí. No lo agregan de una porque se les puede pasar, ¿no? Y prepara poco, Sí, porque lo igual van eso agregando rinde, poco a poco. él rinde mucho, rinde muchísimo. Ustedes, por ejemplo, pueden es con cuchara preparar las cosas primero, utilizan y si les falta, entonces luego preparan un poquito más. O en el caso de nosotros que lo compramos ya listo, normalmente Sam saca la porción que necesita aproximada para el proyecto y luego saca más si de pronto le hace falta. Pero no se trabaja con el tarro destapado porque se empieza. Ajá, sacan una porción. Entonces, ya está. Muéstralas para que las vean porque donde ¿Alcanzan está. a ver aquí? Allí se ve, está muy hacia un lado. Eso, ahí está mejor. Ahí está mejor. Vamos a ver. Mírate allí tú en la cámara cómo lo ves. Allí se ve mucho Es que mejor. ahí están frescas, ¿no? Sí, ahí están frescas todavía, entonces por eso no. ¿Necesitas más papel? Ahora lo que iba a hacer era aplicarle el césped. ¿Te falta algo? Bueno, entonces le aplicamos el techo, le podemos aplicar otro color o también le podemos aplicar piedrilla. Podrías utilizar en ese caso la que tiene este otro color, ¿no? Sí. Vamos a acomodarlo porque es que aquí se me soltó el techo. Vamos a acomodarlo aquí. Porque todavía están frescos. Sí, cuando ustedes lo estén trabajando, lo dejan secar bien para manipularlo. Aquí en este caso, pues yo lo tengo que mover, entonces ¿Le conecto? ya está. Ya está. Sí, listo. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar en la base. Trabajan los que de pronto están más sequitos. Vamos a colocarlo en una base. Listo. Vamos aquí saludando, a ver quién de pronto está por aquí. Ay, se me perdió el Ramón Amedo nos saluda desde Barranquilla. Gracias, Ramón. Bienvenido al chat. Vamos a ver por aquí. Marlene nos saluda desde El Salvador. Desde El Salvador nos saluda Marlene Gil. Muchísimas gracias, Marlene. Ana Mercedes también nos está saludando. Amén. También por aquí. Bueno, entonces Sí estaba bien, Arben, con la bandera. Sí es de Israel. Sí es de Israel. Estoy bien con las banderas. Me encanta. Vamos por aquí. Sí, pero todavía está frío. Todavía está frío. Entonces ve pegando mientras tanto las otras. Recuerden que como estamos en vivo, entonces hay cositas que de pronto se nos pueden despegar un poquito, pero es por la rapidez, ¿listo? Con la que queremos trabajar y no demorarlos tanto. Sulimar nos dice: todos debemos estar orgullosos de nuestra tierra, donde hemos nacido, todos somos especiales y bendecidos. Abrazos desde Venezuela. Así es, Sulimar, todos. Ya sabe Dios por qué nacimos cada uno en el país en el que lo hicimos. Posiblemente es para mejorar o dar un aporte cada uno a la sociedad, ¿sí o no? Vamos a leer. Dice: no se aprecia en celular, no se ve. Si de pronto en un celular, Leo, se ve un poquito más pequeño. Voltea la pantalla, si de pronto te queda fácil, Leo, ponlo en tamaño horizontal para que así puedas observarlo mejor. Gracias. Liliana nos saluda, nos dice que están hermosas. Dice: es cierto, Ezequiel dice que es cierto que no se debe aplicar mucha agua al estuco porque el cartón también absorbe el agua y empieza a generar grietas. Muy bien, Ezequiel, sí, eso es verdad. Por eso nosotros procuramos que sea más, que de pronto sea más el estuco. el pegamento, que sea más pegamento. Y vamos a ver. ¿Sabes cuál me gusta? Bueno, ese porque le hacen poniendo ese, pero la piedrilla, la otra también me gusta. Vamos a ponerle a estos tres. Y a los otros tres del otro. Listo. Ese, ¿ya calentaría? Sí, ya calentó. Ahí ya calentó.
perdón, de la mayoría de los proyectos que realiza para que dé medidas de figura servirial. Juan Miguel, nosotros tenemos varios proyectos, todos, se puede decir que casi todos los que están del 2019 hacia atrás, todos son para aldeanos aproximadamente de 10 a 12 centímetros. Los proyectos que se compartieron en el 2020 y 2021 son para aldeanos aproximadamente de 5 a 6 centímetros, si los quieres en escala, ¿no? Si los quieres trabajar a escala. Y estas miniaturas, pues es así, no tendrían muñequitos, no tendrían aldeanos porque serían como de 2 centímetros, entonces serían demasiado pequeños. En realidad todo depende de la escala que quieras trabajar, porque hemos hecho casas que se ven grandes, porque son de 2 pisos, se ven muy grandes, y entonces eso hace que pues en un pesebre con 4 o 5 casas ya queda lleno el pesebre dependiendo del espacio. Pero con esas fechas te puedes guiar, y entonces con esas fechas, mirando las casas, podrías ver cuáles te pueden ser de ayuda. O si las quieres ampliar, las amplías también para que te queden más grandes. Pero las que se hicieron, todas las del 2020 y 2021, son casas para aproximadamente, aldeanos de 5 a 6 centímetros. Que esta puede ser por el calor, porque es que está haciendo mucho calor hoy en la ciudad. En la parte frontal te va a tocar hacerle retoque de silicona, porque se levantó un poquito. Muy bien, listo. Cuidado también siempre con la silicona, que la silicona, aquí toca ponerle un poquito de silicona. Recuerden que pueden retocar después de que hacen los trabajos, igual pueden retocar. Ustedes en su casa están más tranquilos, no tienen más de 160 personas observándolo en directo, entonces, pero así todo con mucho amor. Mira, la Daya también se levantó, pero yo creo que es porque está haciendo mucho calor. Hoy tenemos aquí en nuestra ciudad, no sé cuánto, pero yo creo que estamos a más de 30 grados centígrados, ¿no? Donde nosotros vivimos mucho calor, entonces yo creo que está así. Estas son mini casas, pero recuerden que puedes ampliarlo, ¿no? Sí, también, Magola, perfecto, al techo para los que todavía utilizan o les venden, porque en algunos países está prohibido, para los que les venden bolitas de icopor, de las mini, también pueden poner bolitas de icopor, les queda lindo. O la misma piedrita que estamos utilizando, la misma piedrilla. Daisy nos saluda desde República Dominicana. Blanquita, no importa, aquí estamos. El internet a veces hace sus jugarretas, pero aquí estamos, gracias a Dios. Es un proyecto meticuloso, dice Carmen. Sí, por lo que las piezas son tan pequeñitas, ¿no? Como las piezas son tan pequeñas, entonces allí van quedando. Te puedes dejar un ratico para que se te vaya secando, y mientras tanto interactuamos un ratico con ellos. ¿Listo? Las cajas de cereal, sí, Lisbeth, las cajas de cereal sirven, porque las cajas de cereal tienen aproximadamente el mismo gramaje. Esas también te van a servir. Dice, al techo se le puede poner hojas, mecate o escobilla. Se utiliza para frenar trastes, es como de hoja de palma, y darle otro toque. Sí, Arben, todas esas fibras naturales que tenemos, que afortunadamente se consiguen a veces en los mercados, puedes utilizarlo, y entonces eso va a hacer que queden diferentes, ¿no? Quedan diferentes los proyectos. Miriam nos saluda desde Panamá, muchas gracias, Miriam. Muchísimas gracias por acompañarnos, Miriam Moreno, abrazos. Todas las sugerencias que ustedes nos dan también nos sirven muchísimo. Mira las cajas de cereal que todavía de pronto a veces se botan en lugar de botar. Mira lo que pueden lograr, ¿cierto? Quedan así, muy bien. Bueno, aquí están terminando ya los proyectos, ya se les está dando como los toquecitos finales. Muy bien. Yo creo que tú... Para colocarle el césped en la parte de abajo. Sí, vas a colocar el césped. Ya es como decoración, ¿no? Sí, es un pequeño toque como por darle un poquito de color. De color. Aunque se supone que en la época era como un poquito más, pues no había tanta vegetación, no había tanta cosa. Igual pues queremos siempre que los pesebres nos queden lindos, nos queden coloridos. Y mira cómo queda bonito.
Sí, así queda lindo, queda muy lindo. Ven, yo te sostengo esa casita que anda como un poquito rebelde. Aquí yo le pongo el dedo, mientras tanto, porque estaba como inquieta. Vamos a hacerle por aquí, dice Marta, en la lista de materiales, pues nosotros utilizamos cartón de un calendario viejo, se utilizó pegamento blanco, utilizamos también cinta de enmascarar o de carpintería para pegar más rápido, piedrilla de color blanco que la encuentran en donde venden productos para peces, para acuarios o también en jardinería, tijeras, bisturí, un cúter punta de lanza, silicona un poquito, o sea, lo que les ayuda a agilizar un poquito lo de pegar. Pero en realidad los materiales son muy sencillos. Acerrín, de ese que ya viene de color, ya les explicamos también en el video cómo pintarlo, cómo podrían pigmentarlo. Este creo que ya pegó. Si de pronto quieres, ahora me pasas el que tienes al lado de allá para también sostenértelo. El doble, el que viene doble, ese. Ahí está un poquito rebelde, que no quiere pegar. Vamos a ver. Entonces, todo eso aquí lo voy a sostener para que pueda pegar un poquito. Ah, no, sí había pegado. Se ha pegado. Muy bien. Ahí está. Bueno, y vamos poniéndole un poquito. Gladys, lo que se está poniendo se llama acerrín. Esa es la viruta de la madera. La viruta de la madera que a veces algunos carpinteros lo venden o los regalan dependiendo de lo que ellos necesiten hacer con su viruta. Ellos a veces lo regalan, otras veces lo venden. Es acerrín que se ha pintado. Vamos a ver. Nora, súbele un poquito más por favor al volumen de tu equipo porque ya verificamos si el audio está bien. De pronto súbele un poquito por favor, Nora. ¿Le gusta? Vamos a ver. Ya estamos terminando, ya lo que nos falta es muy poco. Pero el trabajo amerita, ¿no? Aquí yo estoy sosteniendo porque como está haciendo tanto calor, no nos está pegando rápido las piezas. Entonces estamos utilizando un poquito de silicona para que pegue. Ya ahorita Sam retira. Lo que pasa es que Sam cuando trabaja, como buen manualista, a él le gusta tener siempre su mesa de trabajo muy limpia, entonces esto sí ensucia bastante, ¿no? Hay que tener siempre un lugar para tener estos materiales, entonces siempre ensucia un poquito. Entonces ahí él está recogiendo para tenerlo súper bien. Vamos por aquí. Miriam dice que ya no regalan nada. Ay, mira, pero de todas maneras búscala porque creería yo que puede ser un poquito más económico, ¿no? Puedes ponerlo aquí si de pronto le faltó. Hay personas que todo lo quieren vender, pero digamos que no pueden exceder tampoco los costos porque la viruta siempre, o la acerrín, por decir así, siempre se ha considerado como desecho para ellos y se lo pueden vender de pronto un poquito más económico. ¿Listo? Ahí te faltaba ese solamente. Quedó lindo. Este también me gusta mucho. Quedaron lindas. Dicen, están muy hermosas, dice Sofía Melo. Amén, Sofía, por todas esas bonitas palabras. Buenas noches, nos saluda Luz Ángela Piedradita. Ay, hola, la Janet, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por tu apoyo también. La Janet hace parte de nuestros miembros del canal, recetas caseras, manualidades y más. Ahí tiene su hormiguita a un lado que la identifica para que todos sepan de que ella hace parte de las personas que nos apoyan y con esos aportes sostenemos nuestro blog. Vamos a ver, gracias Miriam. Juan David dice, ¿qué otro material se puede usar para que no queden tan blancas las casitas? Juan David, mostramos que también puedes utilizar una piedrilla que viene de otro color.
Entonces allí por ejemplo Esta. Sam la está mostrando, Arena artificial. es arena artificial y viene de otro color. O también le puedes poner un poquitico de pintura a tus piedritas y queda lindo. O la pueden estucar y pintar también. Quita entonces de allí la esta para que las vean. Miren cómo quedaron las casitas de hermosas. Yo puedo hacer para que no se vea allí. Yo creo que tú puedes acercarlas un poquito más hacia adelante para que las vean bien. Ahí ya está. Y ahorita una a una las muestras. Exacto, muy bien así. Ahí miren cómo quedaron las 6 casitas. Si ustedes quieren le pueden poner flores artificiales miniaturas o le pueden pintar, poner con un poquito de pintura, unos toquecitos de rojo, amarillo, rosa y le hacen unas flores en el jardín. Bueno, ahí de todos modos entonces apliqué en unas piedrillas en la parte del techo y en la otra un poco de acerrín de color café. Igual pues ustedes lo pueden hacer todo como quieran, como más les guste. Sí. Y es una idea, sí, es una idea. Trabajo así que realmente es fácil. De pronto si ustedes piensan que es un poco complicado, pero es por lo que estamos aquí en vivo con las cámaras, con la cámara y todo eso, sí, entonces siempre es un poquito de presión, pero realmente son fáciles de hacer. Si ustedes con calma en sus casas lo hacen, les va a quedar así, les va a quedar muy bonito para que decoren sus peceres. Entonces, mientras te vienes para acá y las traes para que las enseñemos ahora en esta otra cámara. ¿Listo? Entonces puede pasar allá. Sí, voy a mirar a ver si la abro, si abro esta cámara, y ahí ya salí yo. Ya les mostramos las casas, no se preocupen que ya Sam viene para estar aquí conmigo en esta cámara. La verdad está haciendo muchísimo calor, les contamos de que la verdad está haciendo mucho calor, pero queríamos compartir este rato con ustedes, mostrarles este proyecto que la verdad es un proyecto, no es complicado, lo que pasa es que es complicado mientras nosotros estemos en directo porque tenemos que estar pendientes que las luces, el sonido, de todas esas cosas que a veces se ven como tan fáciles desde el otro lado, pero cuando ya uno lo produce, por decir así, cuando ya somos nosotros los que nos ponemos que tenemos que tener luces. Por ejemplo, en este momento nosotros tenemos 5 luces prendidas, 5 bombillos o luces para que nos ilumine, entonces hay que estar de eso. Hoy teníamos las 2 cámaras, el audio, bueno, trabajar en muchas cositas para que ustedes vean algo bien terminado. Entonces sí es complicado, por eso es que nosotros casi siempre hacemos pregrabado e interactuamos con ustedes un ratico en los en vivos, porque sí, trabajar en directo es un poquito más complejo. Sí, no ahí es está tan algo fácil. eventual, pues de todos modos el tiempo en el que se hizo el video, pues un tiempo real, que la gente de pronto lo puede reducir, lo reduce, ¿cierto? Obviando cosas, lo que estamos Pues diciendo. claro, Entonces, porque nosotros hablamos. o si lo trabajan en serie, pueden sacar más casas, ¿no? Ustedes pueden trabajar en serie, cortar piezas, cortar muchas más piezas con los mismos moldes y empezar a trabajar con alguien que les esté ayudando. Sí. O no, también solito, sino que es una cosa diferente. Sí, estar claro, pendiente con más- de la cámara, con más calma. que me escuchen, que de pronto vean el trabajo. Entonces voy a mirar a ver si allí se ve. Mira, acércalo, no, mírate. Por aquí yo lo voy a acercar. Miren las casas, mírenlas como quedan. Voy a poner un poco más de luz. Listo, porque igual, por ejemplo, aquí porque nosotros las trabajamos muy rápido. Ustedes saben que cuando nosotros trabajamos los paso a pasos es mucho más detallado, es mucho más elaborado todo. Aquí fue para darles una idea de lo que ustedes pueden trabajar. Igual después les voy a tomar una foto para que lo vean cómo queda exhibido en una fotografía. Son 6 modelos diferentes. Ustedes lo pueden hacer solo con pintura, estucarlo, ponerle la piedrilla o en acerrín, en lo que ustedes prefieran. Lo pueden hacer. La estructura, el diseño es lo que cuenta. Yo te lo pongo un poquito más para acá para que miren allí, mira. Entonces, ese es el trabajo. Espérate, yo leo Voltear un poquito la cámara para un acá. poquito el chat. Sí, espérate yo. Para que yo no te atraviese. Eso. O me corro yo, como quieras No, también. ahí está. Ahí está bien. Listo. Miren, tan lindas. A mí me encantan. Ya saben que ellas miden aproximadamente 5 centímetros de altura. De pronto hay 5 una y que mide medio. 4. Creo que esa debe medir unos 4 centímetros. Pero son trabajos Están artesanales. entre 4 y medio y 5 y medio, creo. Esos son trabajos artesanales, se puede decir.
son trabajos artesanales para que los trabajen ya desde ya. Miren que son 6 diseños, o sea que ustedes pueden vender 6 diseños diferentes, 6 diseños diferentes, y le pueden poner en lo un que solo ustedes paquete, quieran. ¿no? Es un kit. Y lo del techo, lo que nos pasó con el techo, que se va despegando es casualmente, por eso yo les decía que es mejor con pegamento blanco. Sí. Porque la silicona no pega muy bien en esto, o sea, él se despega. Sí, y el calor también que nosotros tenemos aquí en este momento. Se arma primero una parte, después vamos pegando la otra, por último el techo y la base, también con pegamento blanco les recomiendo que sea. Vivian, fácil, mira, elige una, esta, y le pones la crucecita y te queda de iglesia. Lo que pasa es que según lo que nosotros sabemos y conocemos, en la época en la de Belén no existía la cruz, porque la cruz existió fue después de la muerte de Jesús. Entonces por eso no le ponemos, pero facilito, tú le pones la crucecita, puede ser a esta que está más sencilla, y entonces déjalo entrar. Está nuestro perro llorando. Milo está llorando, no sé, porque si lo lo tenemos escuchan. afuera, de fuera de la habitación de donde estamos, no en la calle, está fuera de la habitación, entonces está que quiere entrar, entonces nos está de pronto azarando.